y lo último que escuchamos. Eso no quiere decir que el tribunal de juicio no vaya a poner la atención a lo que esté en el medio, pero lógicamente, como todo mundo viene fresco, porque apenas está iniciando el proceso o el juicio oral, cognitivamente hablando, creo que tenemos más capacidad de retención porque venimos frescos, venimos del descanso, y bueno, más o menos de eso se trata ese primer contacto y su importancia. Y se dice también que el alegato de apertura no es un ejercicio argumentativo, porque el tribunal de juicio llega en blanco, no conoce los hechos ni conoce los elementos probatorios. De ahí entonces que se dice que este realmente no es un ejercicio argumentativo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice que debe ser una especie de síntesis avanzada de lo que pensamos será el juicio oral. Es decir, en este alegato de apertura, el litigante lo que le va a exponer al juicio oral y debe ser responsable con lo que le dice al juicio oral. Nosotros no podemos prometerle al tribunal de juicio cosas que no vamos a poder cumplirle, porque vamos a quedar descolocados frente al tribunal de juicio y tal vez nuestra postura no va a ser bien ponderada, porque el tribunal de juicio va a decir, este litigante ha venido aquí a decirme cosas que no están conectadas con sus elementos probatorios y que probablemente no va a poder probar o lo va a pensar al final, que ha venido aquí a hacerme promesas como las que hacen tal vez los políticos partidistas, muchas de las cuales ofrecen y no cumplen. Entonces no podemos caer en ese error. También es importante decir que en esta concentración de audiencias los litigantes no tienen todo el tiempo, no se pueden tomar todo el tiempo del mundo. Entonces el tribunal de juicio fija un término que es bastante breve para este alegato de apertura. Pueden ser unos 10 minutos a lo sumo o hasta menos que usted tiene. Es decir, que hay que tener una capacidad de síntesis y poder construir esta argumentación jurídica para ser breve, claro, un alegato de apertura que llame la atención, que sea impactante y que permitan entender su núcleo o trama. Se habla inclusive que en el alegato de apertura se puede exponer un tema que guarde relación con la teoría del caso o con los hechos para causar impacto con este primer contacto en el alegato de apertura para con el tribunal de juicio. Bien, la siguiente diapositiva. ¿Cuál podría ser la metodología o debería ser la metodología del diseño del alegato de apertura? Aquí hay algunas libertades según el estilo o la técnica que utilice el litigante. Se dice que puede ser por temas relevantes. Yo hago un examen según mi teoría del caso y yo de mi teoría del caso saco temas relevantes que siempre deben estar conectados con mi teoría del caso. Ponderación en base a los medios o elementos de prueba. Yo todo mi actuar en el juicio oral lo conecto a mis elementos probatorios. Y aquí aprovecho también para decirles que el litigante también, y eso lo permite el tribunal de juicio, el orden en que van a ser presentados sobre todo los elementos testimoniales. Hay alguien que dice que hay una técnica que le llaman la técnica del sándwich. La técnica del sándwich es, no siempre opera, pero es una técnica que se utiliza cuando se habla, por ejemplo, de que algo impactante, probatoriamente hablando, de inicio, por aquello que les decía que lo que se capta de primero probablemente se le presta más atención, lo que tenga más impacto lo dejo para el medio y reservo para el final, para mi cierre, algo impactante. Por eso se le llama la técnica del sándwich. Y otra metodología puede ser la cronológica, que pudiera hasta ser más fácil, porque tiene que ver entonces con el aspecto cronológico en base a la fecha en la que se van produciendo o se van estableciendo los elementos probatorios. Pasamos entonces de este alegato de apertura al tema del interrogatorio directo, que es muy, pero muy importante. Por ejemplo, para un fiscal que tiene carga probatoria, este interrogatorio directo es de vital importancia porque a través de este interrogatorio directo es que se le va a ofrecer esa información de calidad al tribunal de juicio. Aquí recordemos que es importante acreditar a nuestro testigo. Nosotros tenemos que hacerle ver al tribunal de juicio que ese testigo nuestro está empoderado, es un testigo que tiene esa idoneidad. Por ejemplo, si fuera un perito,
nosotros tenemos que acreditar a nuestro perito diciéndole estudios que el perito tiene sobre la especialidad o sobre la disciplina que maneja, toda la casuística, la experiencia que tiene el perito, de tal manera que el tribunal de juicio tenga una persona conocedora de la materia, tenga una persona empoderada y tenga una persona que pueda aportar mucha información de calidad en el devenir del juicio. Al contrario, censo, cualquier cosa que pueda desacreditar a nuestro testigo, se dice que es importante también que lo digamos. Para que lo diga el adversario, mejor lo decimos nosotros. Es decir, si hay alguna situación que puede desacreditar al testigo frente al tribunal de juicio, se dice que también es importante que nosotros mismos, para bajar la intensidad del impacto que definitivamente el adversario va a tratar de hacer. ¿Cómo se lleva el tema del interrogatorio directo para que ese testigo nos diga o le diga al tribunal de juicio lo que nosotros queremos que diga en fortaleza de la teoría del caso y no diga cosas que no fortalezcan nuestra teoría del caso, sino que vaya a fortalecer la teoría del caso del adversario? Porque eso puede pasar cuando no se lleva correctamente un interrogatorio directo. Entonces yo he desarrollado ahí una situación que cuando me tocó ejercer el Ministerio Público el tema del juicio oral, yo decía que era una técnica de puntos, como hacen los planos. Es decir, yo me establecía un punto del 1 al 2 para que el perito en ese lapso del 1 al 2, con una pregunta, él me contestara lo que yo quería o la información que yo quería que él le proveera al tribunal de juicio. Y cuando ya llegaba al punto 2, ya yo no quería que el testigo hablara más porque podía entrar en contradicciones. Los testigos, sobre todo los que no son peritos, pues suelen ponerse nerviosos porque salen de sus zonas de confort. Entonces yo lo llevaba entonces del 2 al 3. Y ahí me iba hasta que yo lograba que el testigo me dijera toda la información que yo necesitaba, conociera al tribunal de juicio. Y cuando ya yo consideraba que esa información ya había sido develada, pues yo no tenía más nada que preguntarle a ese testigo. Entonces, con preguntas, lógicamente, cuidando la metodología para que no venga la objeción, que fueran preguntas abiertas, no subjetivas, ni preguntas impertinentes. Y una regla de oro es que al testigo no se le debe preguntar nada que nosotros no sepamos la respuesta, porque esto puede dejar al litigante muy descolocado y puede que en una respuesta se vaya lacerando o abriéndole grietas a esa teoría del caso que tenemos que cuidar, porque en eso descansa toda la litigación que hace, en este caso, el fiscal como sujeto de carga de la prueba. Bueno, muy rápidamente, entonces, una vez que ya se han decantado el interrogatorio directo, digámoslo así, recordemos que este es un sistema de corte adversarial. Eso quiere decir que hay un adversario. El fiscal no va a correr solo, porque siempre va a haber un defensor técnico, público o privado, ahí lo va a haber. Y en algunas ocasiones habrá también un litigante. Entonces, nuestro interrogatorio directo también, de alguna manera, tiene que prepararse para ese contrainterrogatorio, que son los ataques que va a hacer el adversario, dándole también vida y cumplimiento a ese principio de contradicción, ¿sí? Entonces, hay que entender cuando se va al contrainterrogatorio, creo que hay que pasar la diapositiva, hay que entender, el litigante debe entender que la estrella es el testigo y no quien interroga. Nosotros no debemos restarle importancia al testigo y querer entonces en un ejercicio de tal vez sorprender al tribunal de juicio o hacer ver lo buen litigante que nosotros somos, no debemos perder de vista que ahí la estrella es el testigo y no el litigante. El litigante es una especie de interlocutor, pero en este caso el importante es el testigo. El primer análisis que debemos hacer, ahora nos ponemos en el plano de la defensa y ya ha pasado el interrogatorio directo de la fiscalía. Entonces, y esto es un ejercicio rápido, porque el tribunal de juicio le dice al defensor, va a hacer uso del contrainterrogatorio. Usted no tiene todo el tiempo del mundo para analizar si va a contrainterrogar o no. Entonces, eso es fracción de segundo. Usted tiene que tomar una decisión. Primer análisis.
que nos debemos hacer rápidamente. Es necesario contrainterrogar. O sea, no siempre será necesario contrainterrogar. ¿Qué nos debe llevar a este juicio? Bueno, pensemos, ¿el fiscal logró hacerle algún daño a nuestra teoría del caso desde la perspectiva de la defensa? Si la respuesta es que sí logró hacerle algún daño, entonces de repente sí deberíamos contrainterrogar. Si la respuesta es que ese testimonio o la información que ofreció el testigo para nada lacera nuestra teoría del caso, entonces de repente puedo decidir no contrainterrogar. Entonces yo creo que ese primer análisis va conectado a qué tanto ha afectado ese interrogatorio directo nuestra teoría del caso. Ejercicio para desvirtuar los dichos del testigo y su valor probatorio. Pensemos que entonces se ha introducido información que de alguna manera afecta nuestra teoría del caso y nosotros vamos entonces a atacar un poco lo que ha dicho el testigo para restarle valor probatorio. No perdamos de vista que el juez va a fallar en base a la valoración probatoria. Una vez que hayamos decidido contrainterrogar, también es importante cuándo debemos retirarnos, porque de repente nos podemos entusiasmar mucho con el contrainterrogatorio. Ya logramos el objetivo que queríamos, pero nosotros queremos seguir luciéndonos y de repente vamos entrando en tierras movedizas y podemos perder todo aquello que hemos podido lograr con el contrainterrogatorio. Así que, así como es importante la reflexión de cuándo debemos contrainterrogar, una vez decidamos contrainterrogar, es importante saber cuándo retirarse, el momento apropiado para retirarse. Y otra cosa es que dice la doctrina que no debemos ir de pesca. Cuando digamos que no debemos ir de pesca es que cuando uno decide contrainterrogar, uno debe tener un objetivo claro. Logrado el objetivo, uno se retira. Pero uno no puede entrar en un contrainterrogatorio a ver qué sale. A eso le llaman ir de pesca, porque en el ir de pesca le puede salir un tiburón, ¿sí? A ver, bueno, creo que todavía estamos a tiempo. Luego de que se ha surtido el alegato de apertura, el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, el juicio oral esto cierra con ese alegato de cierre o ese alegato de conclusión que es supremamente importante en el desarrollo y en el devenir del juicio oral. Se dice que el alegato de cierre está conectado con el alegato de apertura. Recuerdan que decíamos que en ese alegato de apertura se le hacían promesas al tribunal y esas promesas que se le hacen al tribunal están conectadas con nuestra teoría del caso y que la teoría del caso también está compuesta por elementos probatorios. Pues en ese alegato de cierre, esas promesas que hicimos ya se surtieron en la etapa de desarrollo del juicio oral. Es decir, ya no podemos decir que el tribunal de juicio no conoce los elementos porque ya los vio, ya los presenció en inmediación, o sea, ya sabe qué fue lo que dijo un perito, qué fue lo que dijo un testigo. Entonces, la conexión del alegato de apertura y sus promesas con el alegato de cierre es que una de las cosas que podemos decir es que tal cual le prometimos, vamos a ponerlo en el plano del fiscal. El fiscal le podrá decir al tribunal de juicio, tal cual le prometimos a ustedes en ese alegato de apertura, que con este elemento probatorio íbamos a aprobar esta situación, efectivamente, con lo dicho, y podemos entrar en algún tipo de síntesis de lo que dijo el testigo para impactar, efectivamente esta promesa ha sido cumplida, porque tal cual se lo ofrecimos al tribunal de juicio, el testigo dijo claramente y vincula a la persona. Entonces, ese alegato de apertura se conecta con este alegato de cierre. Y lo que le decía al principio, que se capta más aquello que se dice al principio y que se dice al final, también tiene que ver con el alegato de cierre, porque es la última oportunidad que tenemos de hablarle al tribunal de juicio. Ya después de ahí no hay más oportunidad de hablarle al tribunal de juicio. Entonces, es como quien dice, la última oportunidad o el último cartucho que tiene el litigante de referirse al tribunal de juicio. Este alegato de cierre debe ponderar o representar una síntesis de la sentencia del tribunal de juicio. ¿Por qué decimos esto? Porque, insistimos, como ya se conocen los elementos probatorios, el fiscal, volviendo al fiscal, puede decir, él va enumerando todos los elementos probatorios y lo que consiguió con cada uno de ellos en fortaleza de la teoría probatoria. Entonces, es como impactar al tribunal de juicio diciéndole que es más, yo los estoy ayudando a ustedes a elaborar esa sentencia.
con lo que estoy diciendo, para causar impacto y que el tribunal de juicio pues compre el argumento en base a los elementos probatorios. Debe convencernos a nosotros y al tribunal de juicio que nuestra teoría del caso fue acreditada y probada. O sea, el litigante debe mostrar seguridad y no inseguridad. Imagínense que ni usted mismo esté convencido que usted con los elementos probatorios haya podido acreditar su teoría del caso y eso se evidencie en el juicio oral. Eso no puede pasar. Entonces, ese convencimiento tiene que partir del propio litigante para poder convencer al tribunal de juicio. Primero nos convencemos nosotros y después convencemos al tribunal de juicio. También este alegato de cierre debe poder identificar las debilidades de la teoría del caso del adversario y la fortaleza de la nuestra. En el caso del fiscal, como es la última oportunidad, aunque a veces dan unas réplicas, no siempre las dan, así que no podemos apoyarnos mucho en esto, porque depende de la dinámica del juicio. Es la oportunidad también, porque ya nosotros escuchamos cómo fue que desarrolló los elementos probatorios la defensa. Entonces, ahí nosotros nos podemos también atacar un poco los elementos probatorios para atacar la teoría del caso del adversario y obviamente acreditar la teoría del caso nuestra. Debe contener análisis de los tipos penales en el juego. Nosotros no podemos perder de vista que tenemos que recalcarle al tribunal cuál es el tipo penal o cuáles son los tipos penales. En el caso de concurso, los tipos penales que el fiscal ha puesto en su calificación jurídica, que deben estar obviamente conectados con esos hechos jurídicamente relevantes. Y al final, obviamente, se hace una conclusión o un resumen de que se está pidiendo, pues, en el caso de la fiscalía, la culpabilidad y en el caso de la defensa, o lógicamente, la no culpabilidad. Entonces, le decía que era una presentación compactada porque, lógicamente, el diseño metodológico está ajustado a un tiempo que yo creo que me pasé un poquito, pero todavía estoy. Entonces, con esto cierro, pues, este recorrido rápido. Lógicamente, estas son cosas mucho más complicadas. Tenemos que hacer una síntesis y entonces aprovechar para que haya una oportunidad para una retroalimentación de parte de ustedes en cuanto a cualquier reflexión o pregunta que puedan tener. Agradecido por la oportunidad. Muchísimas gracias, licenciado Tello, por su brillante participación. Queremos exhortar a los asistentes si tienen alguna pregunta que realizar a nuestro expositor. Bueno, siendo así, parece ser que todo ha quedado muy claro, licenciado. Agradecemos muchísimo su participación en esta actividad que ha sido de gran provecho para todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, y reitero, don Arcesio, le dan las gracias también al decano. Siempre en la medida de nuestras posibilidades y nuestras humildes capacidades estaremos dispuestos a atender los llamados y las solicitudes que haga nuestra alma mater, y reitero que es una forma de retribuir lo mucho que la Facultad de Derecho nos ha dado a los que hemos pasado por esas aulas. Así que una vez más las gracias. Muchísimas gracias. En el chat hay unas preguntas. Licenciado Tello. Sí, licenciada Vanessa, en el chat hay unas preguntas para el licenciado Tello. Aquí, sí, disculpe, aquí acabo de ver una pregunta. Licenciado Tello, ¿cómo se desarrolla la participación o declaración del testigo en el juicio oral? Bien, bueno, la participación del testigo viene... La pregunta Sí, bueno, lo que puede captar es cómo se desarrolla la participación del testigo. En la perspectiva del fiscal, el testigo va a participar en el interrogatorio directo, en base a una metodología que está establecida en la propia ley. La importancia que tiene en este caso el testimonio directo, como les decía, era que va a ofrecer información de calidad y va a ilustrar al tribunal de juicio, y esa información que va a dar el testigo tiene que conectarse con la teoría del caso. Recordemos que la teoría del caso se compone de los hechos jurídicamente relevantes, de la teoría jurídica y del elemento probatorio. Entonces,
ese interrogatorio directo tiene que fortalecer el aspecto fáctico o el cuadro de los hechos jurídicamente relevantes. También tiene que conectarse con el tema de la teoría jurídica, que es el examen que se hace de adecuación de conducta. Es decir, esta conducta se adecua a este tipo penal porque los hechos jurídicamente relevantes se conectan o se adecuan al presupuesto que está establecido en la norma o en el tipo penal, pero que también tiene que ver con el aspecto probatorio. Entonces, para resumirles, el rol de este testigo, en base al desarrollo ya litigante en el interrogatorio directo, tiene que conectarse con estos tres elementos que componen la teoría, la teoría del caso, ¿sí? Perfecto. Bueno, al parecer no hay más preguntas, así que nuevamente una pregunta. Nuestro distinguido expositor, que Si hay profesora, pregunta, la profesora Arely Ureña es la de nuestra. Sí, estoy preguntando. ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante, licenciada, adelante. Sí, profesora. Dale, profesora. La escuchamos, tengo una profesora. pequeña pregunta. En función de la misión de promover la investigación del Centro de Investigación Jurídica, sí, nos puede ampliar cómo se... ¿Me escuchan? Sí, adelante, ¿Me escuchan? La escuchamos, profesora. ¿Se me escucha, profesora? La escuchamos. ¿Me escucha? Sí. La pregunta es, ¿cómo se formula la teoría? ¿Cómo se formula la teoría del caso? ¿Cómo se estructura? Ok, la estructuración de la teoría del caso en el caso del fiscal, porque insisto en lo del fiscal porque es el que inicia la fase de investigación con la imputación. Entonces, cuando ya el fiscal decide imputar, es porque él dice que tiene los presupuestos mínimos demostrativos del hecho punible y de la vinculación de la persona, ¿sí? Entonces, ya cuando el fiscal decide ir a una imputación, ya probablemente el fiscal tiene una teoría del caso. Obviamente una teoría del caso que se va a ir fortaleciendo en el camino, porque después de la imputación, él sigue, por todo el término de investigación que le dé el tribunal, él sigue reuniendo elementos de convicción. Entonces, la idea es que esa teoría del caso, que ya nació desde la investigación, se vaya fortaleciendo en el camino, ¿sí? No sé si contesto la pregunta, es decir, para efecto del fiscal, empieza, yo pienso que desde la imputación, él la va fortaleciendo en el camino, se decantan los elementos probatorios en la audiencia intermedia y el centro del proceso, como dice Binder, es donde realmente se va a materializar o se va a acreditar o no esa teoría del caso. Vamos a ver si el tribunal de juicio ha creído en la teoría del caso del fiscal o si ha creído en la teoría del defensor. Va a depender entonces del sentido del fallo. Si el sentido del fallo es culpabilidad, entonces el tribunal de juicio creyó en la teoría del caso del fiscal. Pero si por el contrario el tribunal de juicio dice no culpable, entonces no creyó la teoría del caso del fiscal, creyó la teoría del caso de un defensor, que inclusive puede ser hasta una defensa pasiva. Hay defensas pasivas y activas y en algún momento pudiéramos hablar de eso. Pero eso es lo que hace la diferencia y la importancia y a partir de cuándo se va estableciendo la teoría del caso. Buenas. ¿Me permite, Vanessa y licenciado Tello? Adelante. ¿Cómo no, profesor? Adelante. Sí, tengo una pregunta en relación a la primera pregunta y relacionando también con el tema que ha preguntado a la directora Arelis. Sabemos que hemos cambiado hasta los conceptos en el sistema penal acusatorio y a veces la gente confunde de que ya no se toma declaración en el Ministerio Público, ¿ya? Sino en la audiencia misma, ¿ya? Nos gustaría que nos explicara esos elementos, porque entiendo eso, que ahora en la fase de investigación, llámese, entre comillas, vamos a utilizar la declaración o la entrevista, pues que más se conoce, cuál es el valor que tiene dentro de la teoría del caso esa entrevista que va a realizar el testigo. Gracias.
Sí, bueno, vamos a contestarle rápidamente. Vamos a hacer una retrospección de cómo era antes en el sistema mixto inquisitivo. Todas las declaraciones que tomaba el fiscal se le llamaban declaraciones juradas. Se juramentaba el testigo. ¿Y qué sucedía? Eso ya era plena prueba. Fíjense que esa prueba realmente no tenía contradictorio, porque el defensor sí estaba ahí, inclusive hasta en una indagatoria que no se juramentaba. La actividad que hacía el defensor realmente era solamente por velar que no se le afectaran derechos y garantías a la persona que estaba siendo indagada. Pero la actividad que hacía era bastante pasiva el defensor. De toda la actividad que hacía el fiscal era plena prueba. Ya eso era un elemento probatorio testimonial. Lo que ha hecho diferente el sistema es que lo que recaba el fiscal, tanto en la fase preliminar antes de la imputación como en la parte formal posterior a la imputación, no se le llama prueba, sino elemento de convicción. Y aquella declaración jurada que se tomaba en el sistema anterior, ahora se le llama entrevista. Entonces, la persona no va juramentada. Y estos elementos de convicción tampoco es que yo le pueda decir que no tienen ningún valor, porque sería irresponsable decirle que no tienen valor. No tienen un valor de plena prueba o no tienen un valor de prueba como tal, porque efectivamente hemos dicho, la prueba nace en el juicio oral o se produce en el juicio oral, se expone en el juicio oral y se valora en el juicio oral por parte del tribunal de juicio. Pero lógicamente sí tiene mucho valor y le voy a decir rápidamente una experiencia. Por ejemplo, cuando el testigo está en el juicio oral, está sentado en el testimonio, vamos a suponer que ya pasó el interrogatorio directo y está la defensa contrainterrogando al testigo que ofreció el fiscal. ¿Y qué resulta? Que ese testigo en el juicio oral, frente al tribunal de juicio, entró en una contradicción con lo que le dijo el fiscal en la entrevista. Entonces, un defensor utilizaría la técnica del 401 de evidenciar contradicciones, sienta las bases ante el tribunal de juicio, hace ver que ese testigo en la fiscalía lo entrevistó y que evidencia una contradicción, porque le dijo a la fiscalía una cosa y hoy le está diciendo otra. Eso no quiere decir que se desvirtúe el elemento probatorio en fase de juicio oral, pero el defensor sí puede dejar muy mal al testigo del fiscal diciendo, este es un testigo que vino a mentir. Porque mira, hace 6, 5 o 4 meses le dijo algo al fiscal cuando tenía los hechos más frescos. Hoy, pasado 6, 8, 10 meses, un año, viene con otra historia. Entonces, eso puede lograr desacreditar al testigo frente al tribunal de juicio. No sé si contesto la pregunta. Gracias. Buenos días, licenciado Eduardo Rivas. Yo quería hacerle una pregunta sobre lo que usted acaba de decir sobre el testigo. Yo presento a mi testigo, si es cierto, 4 o 5 meses, a veces el testigo se le olvida ciertas cosas. Antes que comience, uno no puede pedir recordatorio. Bueno, vamos a ver si capté bien la pregunta. Supongamos que en el rol que a usted le toque jugar, ya sea como fiscal, como defensa, vamos a ponernos en el rol de la defensa. La defensa obviamente también lleva sus elementos de prueba, entre ellos testimoniales. Se dice que el testigo hay que prepararlo. Lo prepara la fiscalía y en la defensa también prepara los suyos. La preparación del testigo no implica que el testigo vaya a decir o que usted le fabrique la respuesta. No se trata de eso. La preparación del testigo se tiene que ver, por ejemplo, explicarle que allá van a haber 3 jueces, inclusive si hay la oportunidad hasta llevarlo para que lo vea. Recuerden que ese testigo probablemente no es abogado, le atemorizan las instancias judiciales, ahí va a haber jueces, policía, seguridad, y eso puede atemorizar a su testigo, ponerlo nervioso y afectar esa información de calidad que usted quiere que ese testigo le dé al tribunal de juicio. Entonces, usted repasa la historia, esto fue lo que tú dijiste en tu entrevista, yo no quiero que tú me varíes lo que dijiste en la entrevista, pero yo sí quiero que te concentres en algunos aspectos que usted considera más de lo que ha dicho en la entrevista, porque son los que fortalecen su teoría del caso. Mira, haz énfasis en esto, desarrolla aquello, ¿sí? Yo te voy a preguntar sobre esto para que tú tengas la oportunidad de ilustrar al tribunal de juicio. Entonces, de eso se trata para que el testigo vaya cómodo
y usted se conecte con su testigo, porque no hay cosa peor que quien lo está interrogando y quien sea su testigo no tenga una conexión psicológica con su testigo. No sé si le contesto la pregunta. Sí, dice, pero en el sentido que haya una pregunta del fiscal que el testigo no recuerde, no se puede pedir ante el juez que se repase para que el testigo recuerde parte de los hechos que no sabía. Y claro que sí. Así como se evidencian contradicciones, el 401 también es una técnica que se llama de refrescar memoria, porque lógicamente el testigo pudo haber dicho algunas cosas y olvidado otras. Entonces, si usted las tiene en una entrevista, igual usted sienta las bases ante el tribunal de juicio, evidencia que hay una situación que el testigo dijo que no la recuerda, entonces se evidencia entonces para refrescar memoria, para que se pueda leer, para que él se la pueda entonces traducir o decir al tribunal de juicio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para nuestro expositor? Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente agradecemos al licenciado César Tello su ponencia y gracias por su presencia. Queremos recordarle a los asistentes también. Sí, muchísimas gracias, licenciado Tello. Recordarle a los asistentes el registro del asistente, valga la redundancia, el registro de su asistencia a este evento en el link que se colocó en la sección ahí del chat. Y bueno, continuando con nuestra jornada del día de hoy, es para nosotros de gran agrado, sumo agrado, presentar a nuestro siguiente expositor, el licenciado Jorge Armando Chan Villarreal, quien es egresado de la Universidad de Panamá de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Posee una maestría y especialidad en Derecho Administrativo, maestría y especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal, maestría y especialidad en Sistema Penal Acusatorio, es especialista en docencia superior y ha realizado cursos de especialización en extinción de dominio, lavado de dinero, compliance y litigación oral por parte de la Universidad de Salamanca, España. Cuenta también con diplomados en mediación en Derecho Internacional, Gobernabilidad por la Universidad de Georgetown, Washington, Estados Unidos, diplomado en la fase del proceso penal acusatorio y estudiante de maestría en Derecho Internacional. Actualmente es asistente del magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, fue defensor público del sistema penal acusatorio, también formador de formadores para la defensa pública, programa auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho en las cátedras de Derecho Administrativo, Derecho Internacional, Derecho Penal y Derechos Humanos. Es a su vez coordinador académico de diplomaturas de las fases del sistema penal acusatorio y diplomado en instituciones de garantías. El profesor ha realizado diversas pasantías a nivel internacional en Georgetown University, en la ciudad de Shanghái, China, pasantía internacional en la Universidad de Unnaula, Medellín, sobre las técnicas de litigación oral, y ha escrito obras sobre las fases e instituciones de garantía en el sistema penal acusatorio, escritor de artículos especializados en revistas de derecho. El profesor Jorge Chan Villarreal nos expondrá el tema las fases e instituciones de garantía en el sistema penal acusatorio. Muy buenos días, profesor, le damos la bienvenida. Sí, muy buenos días. Primeramente, pues darle las gracias a la Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, al doctor Hernando Franco Muñoz, por la oportunidad que nos brinda de estar acá. De igual sentido, en igual forma, a la directora del Centro de Investigación Jurídica, a la profesora Arely Ureña. En esa misma línea de pensamiento, al profesor y subdirector del Centro de Investigación Jurídica, el profesor Arecio Valiente. Y de igual manera, pues, a la profesora Vanessa, que está en este momento, pues, de conductora del evento, darle las gracias por la oportunidad.
Vamos a ver si logramos conectar acá, porque siempre hay alguno que otro inconveniente a nivel de lo que es estos temas metodológicos. Vamos a ver acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Aquí? No. Captura de pantalla. No. Ya suena. Deme unos segundos mientras ajustamos acá, que siempre hay uno que otro inconveniente. Bueno, con mucho gusto, profesor. Lo esperamos. Ahí, espera. Cancelar. Dale a la primera opción. ¿Ok? Pero, pensemos. Vale. Cierra un momentito la cámara para ayudarle un momentito. Le das de compartir. No. A ver, una pregunta. ¿Logran ver la filmina? Hola. Sí se ve. Sí, profesor, sí. Bueno, muy bien. Listo, profe. Entonces vamos a dar inicio a esta son situaciones. Listo. Gracias, muy amable. Bien, estas son situaciones a veces que ocurren en el tema de la tecnología. Por más que tratamos de adaptarnos, pues siempre hay situaciones inesperadas que pasan, ¿vale? Muy bien, nosotros hemos titulado el nombre de esta presentación las fases e instituciones de garantía en el sistema penal acusatorio, que no es ni más ni menos que precisamente lo que hemos trabajado por alrededor de 3 años en mi libro, que precisamente tiene ese mismo nombre, y que igual fue un recuento de algunas experiencias importantes vividas, sobre todo desde el punto de vista en aquel momento como defensor público. Cuando hablamos de fases e instituciones de garantía en el sistema penal acusatorio, tenemos que entender 2 cosas. Primer aspecto importante es que muchas veces se piensa que este nuevo Código de Procedimiento Penal, la Ley 63 del año 2008, primero por un lado la nueva panacea, y segundo por el otro lado, que inmediatamente para poder saber del SPA hay que manejar ese Código de Procedimiento Penal. Se me ha pasado la filmina y no sé por qué, pero bueno, estas cosas ocurren. Entonces, a donde vamos a lo siguiente, parece que está dando vueltas. No solamente tenemos que ver el tema del procedimiento penal, que sí es importante, claro que es importante y es fundamental, pero que no lo es todo. Por el otro lado, nuestros estudiantes de Derecho, sobre todo en la Universidad de Panamá y bueno, en algunas otras maestrías donde damos clases, se les informa o se les trata de mantener el criterio de utilizar también el penal sustantivo. Es decir, el Código Penal lógicamente está allí y hay que saber utilizarlo. Y hay que saber utilizarlo para entender primero el tema dogmático del Código Penal desde el punto de vista sustantivo. Es decir, todos estos principios fundamentales y esenciales que tienen que adjuntarse o que tienen que insertarse en el Código de Procedimiento Penal. Conclusión. De nada me sirve aprenderme toda la Ley 63 del año 2008 si no puedo concatenarlo con principios esenciales, cardinales, fundamentales y estructurales del sistema. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque la variación de los derechos, sobre todo en el sistema continental europeo,
Cuando hablamos del sistema continental europeo es entendiendo a Alemania como la base del derecho penal. Es decir, si ustedes quieren conocer realmente y beber de la fuente, eso siempre se lo digo a mis estudiantes, bueno, hay que leer el derecho penal, hay que leer los doctrinarios del derecho penal, hay que entender el derecho penal y lógicamente hoy existen las posibilidades para hacerlo. ¿Sí, profesor? Bueno, claro que sí. Existen las posibilidades. Hoy, si usted no habla inglés, existe la posibilidad para que existen los traductores y usted pueda directamente ver las conferencias de estos grandes especialistas en el derecho penal alemán. Hay muchísimos, ¿no? Pero que usted pudiera ver cuál es lo que le llama la atención. ¿Por qué el derecho penal alemán es importante? Porque irradia sobre el sistema continental europeo, de Alemania irradia Italia, irradia Francia, irradia España. España irradia sobre América Latina y lógicamente en particular sobre Chile y Chile al final sobre toda América Latina. Pero para ello debemos entender cuáles son esos principios estructurales y entenderlo de una forma clara, precisa, y es parte de lo que nosotros desarrollamos de manera metodológica. ¿A qué nos referimos con de manera metodológica? Esto no pasa aquí. Bien. Estos son los ejes temáticos donde va a girar mi presentación y es la aproximación que vamos a hacer acá en este pequeño diagrama, que lógicamente el tiempo no nos va a alcanzar. Es un tema para debatir varios días, yo diría semanas. Realmente se presentan algunas críticas constructivistas al sistema, muchas cosas que yo considero que se deben mejorar del SPA, lo planteo como una estructura básica en ese libro. Pero no solamente eso, sino que utilizo también métodos prácticos, es decir, casos prácticos, reales, concretos, precisos, en el cual la persona cuando pueda tener la lectura pueda entender de alguna u otra manera cómo poder aproximarse al SPA. Profesor, lo que pasa es que yo estoy alejado, soy estudiante de Derecho, pues no pasa nada, pero hay que acercarse a las audiencias. Claro, ahora hay algunas dificultades con el tema del COVID y todo esto, pero ya está pasando. Así que próximamente los estudiantes que no han tenido la oportunidad de ir a audiencias presenciales van a tener la posibilidad de hacerlo. Esa es una manera indirecta de cómo poder aprender un poco de las técnicas, de la forma en que se hace todos los días SPA. Pero ojo con ese tema, porque cuando estamos hablando de la oralidad y estamos hablando de penal acusatorio, estamos hablando de la fase de instituciones de garantía, también debemos entender que ahora la oralidad va a permear para todas las áreas del derecho. Entonces no solamente podemos enfocarnos a que oralidad es el SPA, no. El derecho civil está por cambiarse. O sea, ya está el proyecto andando, próximamente va a venir la ley, las cosas se están cambiando muy rápidamente y el saber argumentar es fundamental. Saber argumentar, como lo decía el maestro y amigo César Tello Solano, coterráneo de Chitré, fiscal acá en Ciudad de Panamá, es así. El saber argumentar no es solamente hablar bonito, cualquiera puede hablar bonito. Un orador puede hablar bonito, un político puede hablar bonito. Esto no se trata de hablar bonito. Tampoco se trata de hablar con voz de locutor, se puede gritar. Se trata de argumentar, es decir, tener las estrategias, la base, los fundamentos, los razonamientos correctos y profundos para poder establecer su teoría del caso. Tanto se habla de la teoría del caso de aquí y de allá. Pues la teoría del caso es algo tan sencillo como la estructuración metodológica de los elementos fácticos jurídicos y de esos elementos probatorios esenciales para poder ¿qué? Demostrar si tengo razón o no. Si mi teoría que estoy presentando en un juicio público, oral y contradictorio va a ser válida o no va a ser válida. Pero esa teoría que se demuestra en un juicio oral público contradictorio se demuestra en todas las fases del sistema penal acusatorio. No solamente en el juicio. Esa teoría, por ejemplo, se anticipa, por ejemplo, en el tema de las audiencias de solicitudes múltiples. ¿Dónde? Profesor, bueno, porque la audiencia de solicitudes múltiples, mal llamadas combo, porque combos en el McDonald's, esa audiencia de solicitudes múltiples pasa por una aprehensión, imputación y medidas cautelares. Allí ya, desde ese momento, ya se está estructurando cierta parte de la teoría del caso. ¿Por qué? Porque ya yo he tenido que conocer cuáles son los hechos a los cuales se le está acusando, a los cuales estoy acusando, dependiendo del rol que tenga. Si soy defensor, estoy defendiendo. Si soy fiscal, estoy tratando de realizar una investigación por la posible comisión de un delito. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que entender que hay elementos que son únicos. Los elementos son únicos, los hechos son únicos dentro de la carpeta, pero que lógicamente van a ser de dos puntos de vista distintos, van a ser vistos. Por un lado, por parte de la defensa, por el otro lado, por parte de la fiscalía. Y lógicamente vamos a atender en esa triada al juez que va a estar escuchando atentamente para darle la razón a alguno de las dos litigantes. Es decir, cuál de las dos teorías los pueda convencer más.
¿Por qué la imputación también se practica? Desde mi óptica, algún tema de teoría del caso, porque al final se debate elementos demostrativos, no pruebas. Las pruebas son en el juicio oral público y contradictorio. Pero en la imputación también se demuestran algunos elementos demostrativos. Se presentan teorías. Y esta teoría finalmente, al fin y al cabo, va a decir, bueno, lo que pasa es que aquí hay un delito por parte del fiscal, y lo que pasa es que la defensa, lógicamente, no va a estar combinado de piedra, y creo que eso se ha avanzado muchísimo, en que la imputación no solamente es un mero acto de comunicación, sino que la imputación también debe ser escuchada por parte del juez para poder determinar si existe o no la posibilidad o la comisión de un delito, o si los hechos se encuadran o no en un delito. Muchos jueces de garantías revisan eso con detenimiento ante las objeciones presentadas, porque ya creo que también se ha superado un poco, que nada más aclaraciones, ahora también pues se puede presentar, objetar la imputación, y se han conseguido muchas imputaciones que no han sido presentadas porque lastimosamente no se ha podido acreditar a nivel de los elementos demostrativos la posibilidad de que los hechos se subsuman en un tipo penal. Ha pasado. No en la mayoría de los casos, pero en un porcentaje menor, pero ha pasado. Y eso es bueno, porque eso forma parte del contradictorio. El contradictorio forma parte desde el primer inicio del proceso penal. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos principios orientadores, estamos hablando de los conceptos clásicos. Pero es que no porque sean clásicos quiere decir que no funcionen. Es que lo clásico se mantiene, lógicamente, con una nueva percepción y con estos nuevos principios orientadores. Por ejemplo, en el artículo 3 de la Ley 63 del año 2008, hay una cantidad de principios nuevos. Pero estos principios nuevos se mantienen con estas grandes figuras o estas instituciones que son esenciales y vitales para el derecho penal. Por eso que el estado de inocencia cobra relevancia importante. Por eso, ejemplos en donde cobra relevancia la importancia del estado de inocencia. En una audiencia de aprehensión siempre va a demostrarse sobre todo el tema del estado de inocencia. ¿Qué pasa cuando los periodistas atienden a las personas y les toman fotos, capturas inmediatamente ante la posible comisión de un delito? Bueno, ahí se está vulnerando el estado de inocencia, señores. ¿Por qué? Profesor, ¿pero por qué se viola el estado de inocencia? Hombre, porque esa persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Si nosotros lo estigmatizamos, si nosotros lo presentamos con los grilletes puestos, ¿qué estamos indicándole a la sociedad? Le estamos indicando que el principio de culpabilidad, a pesar de que esa persona no ha sido sometida a un proceso penal, ya está vigente en la mente de todos nosotros. Y eso tiene grados de afectación importantes que hay que revisar. El estado de inocencia no es para unos sí y para otros no. El estado de inocencia es para todos. ¿Por qué, profesor? Porque el día de mañana, si a un amigo suyo, si a un tío suyo, si a su papá, si a su mamá, si a su hermana la llegan a procesar penalmente, usted va a querer y exigir ese estado de inocencia. Usted va a decir, no, señor. Mi mamá no fue, mi papá no fue, mi tío no fue, mi hermano no fue, mi mejor amigo no fue, mi esposo, mi novio no fue. Entonces somos fáciles para juzgar, pero difíciles para poder entender que las garantías son únicas y universales. Las garantías son para todos los ciudadanos panameños, desde el primer momento que se convierte en ciudadano a partir de los 18 años de edad. Es un ciudadano con deberes y con derechos. Y esos deberes y derechos se respetan en un Estado democrático de derecho. En la evolución del Estado constitucional de derecho se debe respetar ese principio esencial y universal. Por eso son instituciones de garantía, instituciones que van por encima de principios, instituciones que son la base de lo que es la sociedad. Y la sociedad no puede jugar con estos principios y estas instituciones. Pero muy fácilmente a veces estereotipamos y juzgamos mucho antes. Clásica del ejemplo. Resulta ser que al vecino no tenía yo muy buena comunicación, como pasa muchas veces en muchos lugares, en muchos vecindarios y barrios. Sale y lo investigan y le están haciendo un allanamiento. Digo, yo siempre supe que ese tipo andaba en droga. Hombre, tenemos que ver si determinar si realmente ese allanamiento que se le hizo fue en justa causa o fue de manera injusta. ¿Cuántas personas no se le han hecho allanamiento en sus casas? ¿Cuántas personas no se le han hecho allanamiento en sus casas solamente por el simple hecho de una llamada anónima? Y esa llamada anónima que usted le hace a un fiscal de droga o a la policía que le comunica por medio de un informe de novedad al fiscal de droga, le dice, no, lo que pasa es que en la casa de Jorge Chan estoy viendo un movimiento extraño en la madrugada. Entonces yo quiero que ustedes investiguen. Resulta ser que me allanan o que tiene armas dentro de su casa. Entonces resulta que me allanan mi casa y no encuentran absolutamente nada. Pero lastimosamente, ¿cómo queda la reputación de esa persona frente al vecindario? Frente a los otros,
frente a los otros ciudadanos. ¿Existe una afectación o no existe una afectación al no encontrar nada? Ah, pero es que, claro, debe preservar el interés de la colectividad frente al interés individual. Claro que sí, eso se entiende. Pero también las autoridades que se dedican al tema de investigación tienen que ser muy acuciosas en esa investigación y tener mayores elementos que les permitan determinar si en definitiva existe o no esa posibilidad, porque siempre va a existir una posibilidad. Ese estado de inocencia se ve en eso. No se piense solamente en el estado de inocencia, chicos, cuando vamos solamente al juicio oral. El juicio oral es, lógicamente, la joya de la corona del sistema penal acusatorio. Sí, porque ahí se va a determinar la responsabilidad y la no responsabilidad penal, como muy bien lo indicaba nuestro amigo fiscal y coterráneo César Tello Solano. Pero también el estado de inocencia parte desde el primer momento, desde la etapa preliminar de la investigación. Profesor, ¿qué es eso? Eso lo planteo yo en mi libro y no es nada nuevo y no estoy inventando el agua caliente ni mucho menos. La etapa preliminar de la investigación es un lugar en donde no se ha imputado a nadie. Y es un lugar que se conoce, yo la mantengo así, no sé, como pareciera como la Vía Láctea. ¿Por qué les digo esto? Porque no estoy imputado, pero sí estoy indiciado. Quiere decir que se está abriendo una investigación, que se están realizando una serie de diligencias investigativas, producto de que ha sido usted señalado en una investigación, pero que usted no está formalmente vinculado a la imputación. Ojo con esto, ojo con esto. Y ahí planteo una serie de teorías importantes en donde yo digo, ven acá, tiene que haber un término particular para poder delimitar esos actos de investigación preliminares que tiene el fiscal, y que no ha imputado. Ojo, estoy hablando de los actos de investigación preliminar. Eso no lo inventé yo, eso está así. Colombia tiene un término de 3 años para que esas investigaciones preliminares se lleven a un fin. No tengo para imputar, bueno, no tengo para imputar, cierro la investigación, porque no tengo el tiempo suficiente, porque no encuentro los elementos, porque el tiempo se me pasó. Pero si yo le doy el tema de la prescripción de la pena, imaginemos, por ejemplo, un tema de lavado de activos que está por allá por 15 años, entonces un fiscal podría estar investigando hasta por 15 años para ver si encuentra algo en una etapa preliminar de la investigación. Ojo con ese tema. Son temas y parte de las críticas constructivistas que yo hago. Uno no puede escribir un libro si no aporta algo, si no desarrolla conceptos nuevos. Yo menciono muchísimos aportes, muchísimas cosas que hay que revisar con detenimiento en el penal acusatorio, y no porque se estén haciendo así quiere decir que estén bien. Ojo, uno como docente y sobre todo cuando uno le enseña a sus estudiantes el análisis de la investigación. Estamos en el Centro de Investigación Jurídica, cuyas aportaciones a nivel de anuario, a nivel de boletines, ha sido importante y que ha impactado generaciones de abogados. Bueno, el estudiante de Derecho, el abogado, tiene que ser el primer investigador. Tiene que ser una persona que se pregunte por qué. Tiene que cuestionar las cosas. Si uno no cuestiona algo, no, porque es que así lo hicieron y así está bien, ¿quién ha dicho eso? Entonces, dejamos de ser cada día menos abogados, como dice Couture. El abogado tiene que presentarse los axiomas en su mente y tratar de resolverlo metodológicamente. Ese es parte del cuestionamiento constante de la profesión del derecho. Y al que no le gusta investigar, como se lo digo también en mi clase a mis estudiantes, que aquí hay muchos, al igual que al que no le gusta leer y comprar libros, códigos, y que todo lo quiere digital, bueno, lastimosamente vamos por un mal camino, porque tenemos que leer, tenemos que comprar cosas físicas, porque las cosas físicas son las que entran en la audiencia. El celular no entra a audiencia, la tablet no entra a audiencia, el iCloud no entra a audiencia, la nube no entra a audiencia, el código digital no entra a audiencia, señor. Entonces, cuando le hago estas recomendaciones, se lo hago con los mejores intereses para ustedes y su futuro prometedor que está a la vuelta de la esquina. En 2 o 3 años muchos de ustedes serán abogados prestigiosos, serán los fiscales, serán los jueces, serán los magistrados de la corte, serán los ministros, viceministros, los notarios. Y tienen que entender de una buena vez que son funciones realmente relevantes para la sociedad. Muy bien, eso por un lado. Por el otro lado está el derecho a no autoincriminarse. Esto de las tantas cosas, esto da para hablar semanas, pero estoy tratando de ver algunos aspectos rápidos. El derecho a no autoincriminarse, la gente piensa solamente que es el artículo 25 de la Constitución. No es así. El artículo de la Constitución solamente menciona algo así como que no estás obligado a declarar en contra del 4º grado de consanguinidad ni 2º grado de afinidad y que tienes derecho a guardar silencio. Pues va mucho más allá de eso. No es solamente eso, que yo no tenga la posibilidad de declarar contra quién, contra mi esposo, contra mi hermano, contra mi papá, contra mi mamá. Eso está bien, eso se conoce, eso se entiende, eso se sabe. Y que yo tengo derecho a guardar silencio. Pues claro, tú tienes derecho a guardar silencio en el primer momento
que te realizan una investigación. Eso va concatenado con otro principio que es el derecho de defensa. Ahora lo vamos a ver. Pero lo que yo le quiero decir con el derecho a no incriminarse, y ahí coloco una serie de ejemplos importantes. Hablo de el tema de las intervenciones corporales, un tema interesantísimo. Interesantísimo el tema de intervenciones corporales. ¿Por qué, profesor? Porque hoy día estamos hablando de lo que es la prueba científica. Hoy no solamente estamos hablando de las clásicas pruebas documentales o de las clásicas pruebas testimoniales. No, señor. Hoy día estamos hablando de pruebas de ADN. Hoy día estamos hablando de comportamientos y pruebas científicas importantes y fundamentales para poder reestructurar el proceso penal. ¿Cuántos casos no se han podido resolver? Estaba en Nueva York, por ejemplo, hace algunos años atrás, estuvo pagando millones de dólares a gente que lo habían acusado de forma injusta, que han reabierto sus casos producto de los elementos nuevos y las nuevas pruebas científicas que existen, en donde han podido determinar por medio de ADN que no eran las personas que cometieron los supuestos ilícitos. Han tenido que pagar millones de dólares. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Nos referimos precisamente a que ese derecho a no incriminarse es fundamental y es elemental cuando se lleva el proceso penal. Es decir, entra un debate, entra un axioma, entra un cuestionamiento en donde si mi cuerpo puede ser utilizado como una prueba. Es un debate tremendo. Es un debate que nos podría llevar varios días. Solamente hablando de los grandes teóricos del derecho penal alemán. Solamente mencionando algunos de ellos para que usted pueda entender la magnitud de esta situación. Entonces, mi cuerpo puede ser utilizado como prueba. Me disculpa. Vean, si estamos en una de las clásicas que yo coloco y fue parte de las audiencias que a mí me tocó vivir en algún momento los 4 años del SPA, en un tema de violación, por poner un ejemplo, se está acusando a una persona de violación, es el padrastro de la niña, es decir, convive con su mamá, pero no es su padre. Hay un señalamiento de violación y producto de la violación, esta niña queda embarazada. Muy bien. Bien, mire usted el primer escenario que tenemos. Entonces, de aquí se van a desprender varias cosas. Se está planteando la necesidad de intervenir corporalmente a la persona, en este caso mi defendido en aquel momento, para poder acreditar la compatibilidad con el niño que todavía era un embrión, no estaba ni siquiera en los 2 meses, todavía se podía practicar, en efecto se practicó un aborto legal. Mire usted las connotaciones de esto. Y yo digo, no, o sea, eso depende de la persona. Bueno, vamos a preguntarle voluntariamente. Y la persona se niega. Después hay una audiencia que se realiza producto de lo que establece el Código de Procedimiento Penal, una audiencia de intervención corporal por la autorización del juez. Pero dígame, el juez puede, basado en el principio de legalidad, claro está, pero realmente puede entrar por encima de los principios y concepciones que tiene la dignidad del hombre, que tiene el ser humano. Él puede dar una ordenanza, pero podemos practicar, los médicos pueden practicar realmente este tipo de pruebas sin el consentimiento, sin la voluntariedad de la persona. Hay un debate interesante. Hay un debate interesante. Podemos obligar a una persona a que dé muestras de su ADN para poder decir si es o no la posible persona que haya cometido el ilícito penal. Es un tema debatible, es un tema profundo. Bueno, esos tipos de debates se plantean porque parte de la necesidad que se tiene. Son las cosas que suceden día a día y que ocurren más pronto de lo que uno piensa y en mayores cantidades de lo que uno cree. Entonces, sobre eso hay que analizar y sobre eso hay que estudiar. Y sobre eso hay que entender cosas, ¿no? Porque no es tan sencillo. Mira, la decisión que se toma, un caso que ya pasó y que ya es cosa juzgada, lógicamente por eso lo puedo mencionar, sin mencionar a las partes. Se toma una decisión de un aborto legal en ese momento. Producto de que, a pesar de la negativa que se dio, se buscaron otras fórmulas. Es decir, hicieron un allanamiento a la casa, no pudieron hacer el tema de ADN, pero se buscaron otras maneras. ¿Y por qué? Porque hay que buscar otras maneras. El investigador tiene que buscar otras maneras. La persona, si está encontrando una contradicción entre un principio de legalidad y un principio de dignidad humana, entendiendo la dignidad humana como el principio del pro homine, y ese pro homine como una base estructural y esencial del Estado constitucional de derecho, no señor, usted no se puede meter con eso. Pero entonces abrieron otro boquete y buscaron dentro de la línea investigativa la posibilidad de practicar ADN, allanan la casa del señor, sacan una serie de sus insumos personales y producto de ahí sacan ADN, lo comparan 99.9. Está bien. Perfecto. Pero esa es otra manera. No utilizar el cuerpo de la persona,
como una prueba porque puede ser utilizada o incriminarse precisamente a él. Son parte de los elementos. Mira usted lo interesante de este principio. Y a veces no se estudia, no se analiza. Hay muchas más variables. Pues no voy a contar tantos ejemplos acá de esto. Pues no me alcanza el tiempo para abordar metodológicamente lo que quiero, los ejes temáticos. Muy bien. Ahora díganme algo. En este caso hipotético que les he colocado, si la chica hubiera tenido la voluntariedad hubiera aceptado con consentimiento ese tipo de relación, independientemente de que podemos haber o mencionar de que hay un delito porque es una menor de edad, ese es otro tipo penal. Ojo, no es violación, ese es otro tipo penal. Si hubiera dado su consentimiento y eso se pudiera haber acreditado en el juicio oral, ¿cómo quedó entonces el aborto? Parte de los cuestionamientos que existen en esto día a día. El derecho es una rama que, como muy bien lo menciona Couture, se ejerce todos los días pensando, analizando todos los hurtos, todos los robos, todas las violaciones, todos los homicidios. Ninguno es igual. Todos tienen hechos distintos porque los hechos no se parecen los unos a los otros. Entonces, sobre esa óptica tenemos que entender el derecho. Todas las cosas son diferentes y todo evoluciona de manera clara y concreta. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta realidad. Por eso tenemos que aprender a pensar y buscar las distintas líneas de investigación que nos permitan conseguir los resultados al fin y al cabo. Debido proceso, bueno, el debido proceso lo sabemos todo, es parte estructural esencial. Sin un proceso debido nosotros no vamos a poder avanzar, es decir, los procedimientos y las fórmulas con los cuales voy a adelantar una investigación, con los cuales voy a realizar un trámite administrativo, voy a realizar un trámite fiscal, con los cuales voy a realizar un acto internacional, en fin, hay un procedimiento en el cual te señala las formas correctas y debidas a hacer. Ahí hay aristas infinitas en este tema del debido proceso, pero es muy amplio. En el tema de la defensa, del derecho a la defensa, lógicamente debemos comprender que ese es un derecho universal, fundamental. Todo el mundo tiene derecho a tener una defensa, todo el mundo tiene derecho a tener un abogado. Por eso, ¿cuál es la única excepción? Que seas abogado. ¿Se recomienda que un abogado tome su causa? No, señor. Al igual que a los médicos no se les recomienda que lleven una operación de su familia, no se le recomienda al abogado que lleve ni a su familia ni a su causa, porque hay una carga emocional muy fuerte. Y la carga emocional puede jugar en su contra. El derecho a la defensa es más allá de ese derecho, es un derecho efectivo. Hoy día hablamos de la efectividad del derecho a la defensa. Es decir, tener las posibilidades de tener un abogado que cumpla con las funciones mínimamente establecidas, con las técnicas y las herramientas que me permita ¿qué? Que me permita desarrollar mi defensa de una manera correcta, de una manera en igualdad de armas, de una manera en la cual finalmente yo pueda decir, bueno, gané o perdí, pero se hizo todo lo posible para poder obtener los resultados. Y aquí entran muchas críticas, ¿no? En el derecho de defensa, en el cual tal vez todavía siendo estudiantes de derecho uno se pregunta, profesor, pero ¿cómo los abogados pueden defender a los malos? Bueno, pero es que no se trata de buenos o malos, chicos. Es que se trata de derechos universales, del Estado constitucional de derecho. Un Estado constitucional de derecho que le permite a las personas tener ese derecho a la defensa. O sea, eso es algo fundamental y estructural. Nosotros no podemos dejar de tenerlo, porque entonces dejamos a la persona en indefensión. ¿Qué pasa si yo dejo a una persona que es inocente en indefensión? Eso es lo peor que le puede pasar al derecho penal. Se llaman las miserias del proceso penal. Y sobre eso hay cualquier cantidad de teorías. O sea, imagínense que un inocente pase un solo día en la cárcel. Eso no lo podemos permitir jamás. Un Estado de Derecho no puede permitir eso. Profesor, ¿ha pasado eso? Claro que sí. Claro que sí ha pasado. Ejemplo, profesor. Hombre, nada más el tema de los asesinatos en el búnker, en Colón. Metieron a una persona que no tenía nada que ver. Pasó no sé cuántos meses allá preso. Solo precisamente, ahora están demandando al Estado por responsabilidad contractual. Y van a condenar al Estado. Gracias a Dios que el abogado nada más presentó $500,000. El Estado lo van a condenar. Hubiera sido yo el abogado de esa persona, le presento no menos de 5 millones. Pero bueno, esas son las realidades concretas que tenemos. Eso pasa. Que no debe pasar. Pasa, claro, puede pasar. No somos perfectos, no somos máquinas, no somos robots. Pero debemos procurar siempre que no pase. Siempre. Usted se imagina que alguno de ustedes que está aquí, Rivas, pase un día preso, mi hermano. Yo no quisiera que a usted le pasara eso. Y siendo inocente, menos. Un solo día preso le cambia su vida para toda la vida.
Después de ahí usted no tiene vida, señor. Un día. Entonces, el derecho penal es un derecho agresivo y sobre ello debemos entenderlo. Claro que tiene medidas de prevención, claro que las tiene, pero una vez se ejecuta y una vez usted con una medida cautelar de detención provisional va, como le digo yo, le decía yo a mis clientes, a la chirola, mi hermano, su vida cambió. Su vida cambió para siempre. A mí me tocó una vez una oportunidad con una persona, casi siempre todo el mundo dice que es inocente, ojo. Partamos de esa premisa y los defensores y los fiscales entienden esto con gran naturalidad. Todo el que llega y dice yo no fui, eso es falso, eso es mentira, yo soy inocente. Pero algunas veces sí son inocentes, las pocas, pero sí son. Y una vez a mí me toca un caso y comienza, apenas me asignan al caso, se me revienta el celular, me llama el papá, la mamá, la tía, el perico, el perro, el loro. Una cosa increíble. Y digo yo, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, vengan mañana. Mañana estaba toda la familia en mi despacho. Digo, dígame, este hombre es inocente. Este hombre me lo están acusando injustamente y está en la cárcel. Yo me quedé así, yo veo la calidad de la familia, todo. Digo, no, el hombre es inocente. Comenzamos a hacer todas las gestiones correspondientes para hacerle el cambio de medida cautelar. Gracias a Dios se consiguió rápido. Esa persona no debía haber estado un día. Tuvo casi 10 días. No debía haber estado ningún día. Yo me sentía mal por él. Yo no le llevaba la causa al inicio. O sea, me tocó después, así como decimos, de carambola en la defensa. Ya el abogado había dejado su caso y nos toca a la defensa agarrar lo que caiga, ¿no? En fly. Como dicen en el béisbol. De modo, pero me tocó resolver. Pero por más velocidad que le metí, 10 días tomó. Entonces, ¿quién le paga esos 10 días? Nadie. Eso no se puede permitir. Entonces, por eso el derecho a la defensa es importante. No porque lo querramos, no porque querramos defender a los malos, es que los malos también tienen derecho. Todos tenemos derecho, hay que probarlo. Pruébame que es malo. Bueno, cuando pasa el juicio oral, culpable. Bueno, eres malo. Antes no. Pero tiene un prontuario delictivo de más de 4 delitos. Y el derecho penal se refiere a los actos. Es decir, en este acto, bajo este hecho, ¿lo cometió o no lo cometió? No lo cometió, no. No interesa si ha matado a todo el mundo, los últimos 4 delitos. No es que no nos interese como sociedad. Claro que nos interesa que una persona sea condenada si ha cometido un ilícito. Pero lo que nos interesa en esta carpeta en específico es determinar si él fue el que lo hizo o no. No estamos juzgándolo por lo que hizo anteriormente. No lo estamos juzgando por lo que pasó en ese momento. Eso se debe entender. Eso se debe entender. La tutela judicial efectiva es una de las teorías que yo planteo como fórmula dentro de los cambios constitucionales y dentro de los cambios en el Código Penal sustantivo y Código de Procedimiento Penal. Está a nivel jurisprudencial, sí. No la tenemos ni en la Constitución, ni en nuestro Código Penal, ni en nuestro Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque no lo tenemos. ¿Quién lo tiene? Bueno, lo tiene España en su Constitución del artículo 24, lo tiene Ecuador, Constitución del artículo 75, Panamá no lo tiene. ¿Es importante que lo tenga? Bueno, es importante que lo tenga y lo cumpla. Pero también es importante que lo tenga, porque si no lo tiene, no lo cumple. ¿Y qué trata? Bueno, del acceso a la justicia. Eso es un principio cardinal del derecho. Una persona que no tiene acceso a la justicia, ¿cómo va a poder defenderse? ¿Cómo va a poder llegar a la administración de justicia si no tengo cómo? Si no me das las fórmulas para poder llegar, no voy a poder acceder. Entonces, eso es importante. Por un lado. Por el otro lado, tener una justicia en tiempo real. Es decir, la justicia en tiempo razonable no es solamente una panacea que está en una nube, sino que una justicia tardía no es justicia, señores, ni aquí ni en la China. Tenemos que hacer justicia en el menos tiempo posible para poder acreditar si cometió o no cometió el delito. Y la justicia en tiempo razonable es un principio cardinal de la tutela judicial efectiva. Pero no solamente es eso, sino también que los operadores de la administración de justicia sean cónsonos y congruentes con la realidad que está viviendo la sociedad. Es decir, la sociedad está pidiendo y clamando de que los jueces se empoderen de su función de administración de justicia. Panamá está tratando de transformar eso poco a poco. Tal vez la percepción no sea la mejor, pero estamos tratando todos los días en el órgano judicial de cambiar esa percepción. Hay miles de funcionarios que hacen muy bien su trabajo. Pero tal vez algunos que son cuestionados. Y es parte de los cambios que hay que hacer.
Entonces el artículo 24 de la Constitución española le señala expresamente al juez en atender rápido, eficiente, de manera correcta, en garantizar la defensa de las personas, el proceso, un señalamiento claro, un mandato directo, con verbos rectores de obediencia del constituyente español hacia los jueces y a la administración de justicia. Entonces, la tutela judicial efectiva, ¿quién tiene que garantizarla? Es la administración de justicia que tiene que tratar de garantizarla. Porque es una protección directa que incide en otras instituciones de garantía. Muy bien. Acá nos pasa la filmina. Bien, pasó después de todo. Fases preliminares de la investigación. Bueno, las audiencias preliminares ya la vimos, aprehensión, imputación, medidas cautelares. En todo esto pasa todos estos principios que estamos mencionando. Todos estos principios. El debido proceso pasa por la aprehensión, imputación, medidas. Profesor, ¿cómo la aprehensión? El debido proceso. Hombre, fíjate el cuestionamiento que hago yo siempre. La Constitución dice 24 horas para poder ser presentado ante autoridad competente. Debido proceso. La Constitución, desde el tiempo de Kelsen, pirámide de Kelsen se habla, porque hoy se habla de la metaconstitucionalidad, pero vamos a enfocarnos en la pirámide de Kelsen para no enfocarnos en la metaconstitucionalidad. La Constitución como un punto vértice. La metaconstitucionalidad habla que ahora los derechos internacionales están a la par de la Constitución. Pues vale, no pasa nada. Hay un principio de convencionalidad por ahí que aplica mucho estos criterios de metaconstitucionalidad. Pero está bien. Pero a mí me enseñaron en algún momento que la Constitución es una norma general, es una norma social que establece principios y deberes que tiene el ciudadano, derechos y deberes, que lógicamente es la que permea todo el ordenamiento jurídico interno. Muy bien. Pero la Constitución dice 24 horas para ser sometido a autoridad competente y el SPA dice que son 48. Código de Procedimiento Penal. Incompatibilidad de las normas, señores. Eso lo plego planteando desde que soy defensor público en el año 2016. Profesor Chan, pero no, es que son 48. ¿De dónde? Díganme. 48 no, porque los fiscales y la policía tiene 24 y después las otras 24. No, señor, eso no es lo que dice la Constitución. Lo siento. Entonces, si quieren que sean 48, hagan lo que hizo Perú. Tenía 24, no le alcanzaba el tiempo, digo, no podemos, bueno, lo extendemos a 3 días, ya listo, se acabó el problema. Cambio constitucional. Cambio constitucional. Reforma constitucional, lo hizo también Colombia, antes de implementar su proceso penal, la ley 906 del año 2004. Antes de hacer eso, Colombia vino e implementó reformas constitucionales específicamente judiciales. Bueno, no lo hicimos acá, ni modo, pues, así estamos. 24 dice la Constitución, 48 dice el Código de Procedimiento Penal. Incompatibilidad de la norma, entonces, ¿qué es? Inconstitucionalidad, señores. No hay que ser Nostradamus, ni tu futuro con Lita, ni Walter Mercado, para darse cuenta que es inconstitucional. Ah, profesor, ¿por qué usted no la presenta? Bueno, porque si la presento yo soy el primer votado en el órgano judicial. No, pero bueno, siempre lo digo y lo exhorto a los abogados litigantes que hay esa opción, para ver si alguien lo presenta, pero si no, yo quedo votado. Bien, pero son los temas que hay que analizar, señores. Cambiemos la Constitución y ya está. Hagámosla consona, congruente con el Código de Procedimiento Penal y ya se acabó. Que hay mucho trabajo, que no hay el tiempo, que hay que investigar, que hay que llevar a la persona por cada uno de los centros de salud, que hay que buscar el informe de que no ha sido lesionado. Todo eso se entiende. Que después entonces el policía cuando va en la patrulla para llevarle el informe al fiscal no hay combustible y ahora el combustible está caro, el carro está chocado. Todo eso se entiende. No hay problema. No hay problema con eso. Pero, lastimosamente, nuestra Constitución dice orden, autoridad competente en 24, no en 48. Estas son las cosas. En la audiencia intermedia, bueno, en la audiencia intermedia hay muchas cosas que ver. No solamente a nivel de la inclusión y la exclusión del elemento probatorio. Esa es realmente una de las audiencias más importantes porque es la audiencia preparatoria del juicio oral. Profesor, pero es que, ¿y si no presento las pruebas en ese momento? Bueno, señores, si usted no presenta su prueba en ese momento, lastimosamente usted va a tener un gran problema. Porque la prueba sobre prueba, o la prueba sobreviniente, como se le conoce, son excepcionales. Es decir, sí, puedo meter una que otra pruebita en un juicio oral público contradictorio que no haya pasado por la fase intermedia. Son excepcionales, ocurren un 3% de un 100% en cada caso procesal penal.
Entonces, muy excepcional que se le permita. Entonces, hay que acogerse a las reglas. Pero para poder hacer una buena audiencia intermedia, tenemos que manejar una correcta teoría del caso para saber la necesidad de mi prueba. Para ello, entonces, tengo que saber de qué. El derecho probatorio, señores. Tengo que saber cuál es la fuente prueba, cuál es el medio prueba, cuál es el origen de la prueba, cómo nace la prueba, la legalidad de la prueba, la validez de la prueba, la invalidez, la ilicitud de la prueba. Derecho probatorio, señores. Entonces tenemos que ver eso. Tenemos que analizar eso con mucho detenimiento. La pertinencia de la prueba, la congruencia de la prueba, la verosimilitud de la prueba. De eso estamos hablando. Entonces, tengo que tener un debate argumentativo con fundamento, con razón, con contenido. Pues tengo que presentarle al juez de garantía por qué ese testimonio es importante y por qué no es repetitivo. ¿Por qué es congruente realmente? ¿Y por qué es pertinente? Entonces, tengo que estar muy empoderado de mi teoría, tengo que saber manejar los elementos de investigación. ¿Y cómo llego a la prueba? A ver, señores, ¿cómo llego a la prueba? La pretendida búsqueda de la verdad, que es el proceso penal, desde el punto de vista filosófico. Dice, pero ¿cómo llegamos a la prueba? Para llegar a la prueba hay que buscarla. Para eso hay que investigar. Estamos en el Centro de Investigación Jurídica. Tenemos que aprender a investigar. Si no aprendemos a investigar, ya está. Nosotros no vamos para ningún lado en el proceso penal. Porque el proceso penal le ha dicho a los litigantes, salgan de su despacho y comiencen a investigar. Comiencen a buscar los elementos de prueba. Comiencen a tener equipos técnicos que le permitan encontrar las pruebas. Y por eso ahora el proceso penal es mucho más caro que antes. Es mucho más caro que antes. Porque antes, ¿qué hacía el litigante? El litigante venía, agarraba un poder, firmaba el poder, allá está. Un día antes de la audiencia, ya estaba toda la carpeta, se la estudiaba y comenzaba a abrir la carpeta y decía, no me consta, lo niego, no es correcto, esto se practicó mal, ya eso no existe. Ya eso no existe. Ahora usted también tiene que producir pruebas. Yo no estoy de acuerdo en que el litigante tenga que producir pruebas. Yo tengo mi propio criterio sobre eso. ¿Por qué, profesor? Porque existen otros principios importantes. ¿Como cuáles, profesor? La carga de la prueba la tiene la fiscalía, no la defensa. ¿Como cuál otro, profesor? La duda razonable siempre está a favor de quién, del imputado, del acusado. Profesor, ¿y entonces? Bueno, y entonces el estado de inocencia permea estos dos principios que están dentro de esta institución de garantía. Y un juez de juicio debería entender que si no existen los suficientes elementos por parte de la fiscalía, aunque yo no presente ninguna prueba, es decir, 0 pruebas, tiene que absolver a la persona. Porque el que acusa tiene que probar. Así es el onus probandi. El que acusa tiene que probar, y eso no lo inventé yo, eso está ya hace mucho tiempo. Pero nada, ahora que han inventado teorías y teorías, ahora existe la teoría de la carga dinámica de la prueba, traída por los colombianos, sobre todo en el tema del lavado de activos, y aquí estamos. Ahora yo tengo que probar, imagínense usted, carga dinámica de la prueba, qué cosa más bárbara. Ya aplicada en Colombia, con el tema de esta extinción de dominio, los actualizo, lavado de activos, blanqueo de capitales. Eso ahora que le están preguntando a usted, apreciado estudiante o profesor que me escucha, o ciudadano, y ese dinero suyo que usted tiene en el banco y que ahora lo quiere retirar, ¿por qué lo quiere retirar? Mire usted, véase usted esto. Y esos últimos ingresos que usted recogió el año pasado, pero es que usted no estaba trabajando y usted recibió no sé cuánto, yo tengo que probar la procedencia de ese dinero. Ustedes no son los que están recibiendo el dinero. Mire usted los cuestionamientos que existen inmediatamente con estos temas tan profundos, ¿no? Y que van a incidir y que van a invadir realmente los derechos y las garantías individuales del ser humano, del ciudadano. Pero como aquí no pasa nada y todos nos dejamos, no pasa nada, pues. Pero lo contradictorio de la vida, aquí pasan millones de dólares y no hay alertas de nada. En otros casos, que se escuchan y que se condenan a personas. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es posible que a mí me estén cuestionando, a una persona, a un ciudadano le estén cuestionando un par de pesos? Y a otros, millones pasan y millones van y vienen y no pasa nada.
Entonces, ese es parte del problema. Ahora, el traslado a la carga de la prueba, según esta teoría de la carga dinámica de la prueba, inventada, ahora tenemos nosotros que probar la procedencia lícita. ¿Cuál procedencia lícita? Producto de mi trabajo, como asalariado. Pues tiene que probármelo. ¿Va usted? Mire usted, ¿cómo agarramos ese trompo? Y esa es parte del problema. Ahora imagínense si ya estamos así en el tema con los bancos. Ahora imagínense entonces en el proceso penal, cuando vinieron los colombianos y los peruanos y vino todo el mundo aquí a enseñar el SPA y le dijeron a los jueces de juicio que la carga de la prueba es para los dos. Vea la cosa. Ahora yo tengo que probar. Yo no tengo que probar. No tengo que probar. Ah, pero quítele ese chip. No vaya a probar para que usted vea. Las posibilidades son bajas. Puede ganar, pero son bajas. Entonces, ¿dónde quedan todos los principios que hemos estudiado por siempre? Bueno, pasa mal. Parte de los cuestionamientos, sí. Bien, desde el punto de vista metodológico, se tocan dos figuras más, que es el amparo de garantías constitucionales y el habeas corpus. Y que no va a alcanzar el tiempo para poder hablar un poco sobre ello. He dado yo unas charlas sobre habeas corpus hace algunas semanas atrás en el colegio. Tuvieron algunos de mis estudiantes que están acá ya. El amparo de garantía constitucional es un tema interesante. Ahora el SPA está lleno de amparos por todos lados, porque el amparo de garantías es contra la orden de hacer o no hacer de una autoridad, en este caso, que representa a la autoridad judicial, como lo es el juez. Y que lógicamente muchos litigantes han considerado que, denme un segundo, Profesor, apagó el micrófono. esto conmigo me ha complicado porque yo soy más de Zoom. Entonces aquí estoy peleando para pasar la filmina. Sí, pero ahora ¿cómo lo presento? Profesor, nosotros desde acá le estamos haciendo la presentación. Ah, bueno, pero es que no la veo completa, apreciado a mí. Bien, entonces, conclusión. Bueno, hay muchos temas, ¿no? Hay muchas aristas que cortar. El tema de amparo de garantías constitucionales, que no solamente es para el tema penal, sino que son para toda la autoridad que tenga mando de jurisdicción y que finalmente haya vulnerado la Constitución. Por eso volvemos nuevamente al tema del rescate del derecho constitucional. El derecho constitucional es la base del derecho. Pero, lógicamente, parecía la Cenicienta por allá, ¿no? Yo rescatando y recordando siempre al maestro Raúl González, un especialista en el tema de derecho constitucional, amigo, que paz descanse, amigo de la casa, ¿no? Y que lógicamente siempre nos manejaba y nos decía esto. El derecho constitucional es la base. Mira, el amparo de garantías constitucionales, ¿qué es? ¿Qué es eso? Una vulneración que existe, que infringe una autoridad en el procedimiento constitucional. Inmediatamente, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar entonces es que hay que verificar si existe o no realmente esa vulneración. ¿Qué pasa con los litigantes? Eso se lo digo a los estudiantes, porque son los litigantes de mañana, ya para finalizar. Apréndase bien sus garantías constitucionales, porque al final cuando van a presentar amparos de garantía, lo que tienen que saber es dónde está la infracción de esa garantía constitucional. Entonces los litigantes van, presentan amparos por presentar, no entienden la mecánica ni la metodología, no logran concretar realmente de manera directa dentro de los hechos que existen, donde se da la vulneración de esa garantía fundamental. Y producto de eso, muchos de esos amparos son negados. Porque es una cosa elemental. Es poder entender cómo los hechos se subsumen en la vulneración de la garantía fundamental y poder explicarla de una manera clara y sencilla. El tema de la redacción jurídica lo dejo ahí con esa inquietud a la profesora Arelis Ureña y al profesor Arecio Valiente, compañera Vanessa también, que forma parte del centro. Lo dejo con esa inquietud. Redacción jurídica, señores. Lo dejo con esa inquietud. Lo dejo ahí como ese parangón abierto, en donde los profesionales y los estudiantes tengan que saber cómo redactar un poder, cómo hacer una solicitud, cómo presentar un amparo de garantías constitucionales, qué hacer, cómo redactar. No por un modelo del modelo. No, señor. Eso lo digo yo a mis estudiantes en las aulas de clase. Olvídese del modelo. El modelo no funciona. Profesor, ¿por qué no funciona? Porque no funciona. Del modelo lo que usted hace es que agarra un modelo y lo borra todo. Si acaso usted utiliza ese modelo el 10%,
¿Por qué no funciona? Lo que le decía anteriormente, todas las causas son distintas, señores. Todos los amparos no son iguales, los habeas corpus no son iguales, los hechos no son iguales, las partes no son iguales, las situaciones no son iguales. Los modelos no funcionan. Tiene que aprender a utilizar su modelo que está en su mente. Eso es lo que hay que aprender a hacer. Aprender a redactar es lo que tenemos que hacer. Redactar de una manera congruente. Redactar de una manera verosímil. Redactar entendiendo que el juez está cansado. Te lo puedo decir yo hoy día. Paso de ser defensor, ahora básicamente a ser juez. Nada, solamente que a nivel de proyección de magistrado. Oye, el juez no tiene tiempo. El juez está cansado. Tiene miles, cientos de expedientes. El juez necesita que el litigante vaya al punto, sea concreto. No que me escriba 40 páginas, 60 páginas. No, señor. Escríbame 10 páginas bien hechas. Y tal vez le pueda dar la razón. Escríbame 40 páginas. Me dice dónde está la bolita, y al final nunca aparece. No se le va a dar. Es así de sencillo. Pero para eso tenemos que saber estructurar de manera correcta nuestra redacción. Ser puntual, ser congruente. Es como cuando tú estás tejiendo. No sé si se recuerdan las abuelitas. Ya con esto termino porque sé que ya estoy overtime. Las abuelitas cuando remendaban lo hacían con amor, con cariño, con dedicación, con esmero, con tranquilidad. Bueno, lo mismo es el profesional del derecho cuando escribe. Cuando escribe debe hacerlo congruentemente, consecuentemente, sistémicamente, como una poesía bien trazada, pero jurídicamente hablando, está argumentando. En la redacción jurídica también se argumenta, al igual que en la litigación oral también se argumenta. En fin, son muchas las cosas que tenemos que hablar, pero poco el tiempo, así que yo les doy las gracias. Espero despertar algunas inquietudes, que al final del camino eso es de lo que se trata en este tipo de aproximación, porque no hay nada profundo, hablamos de todo un poco, conversamos un poco con ustedes, pero finalmente lo que se quiere es que hoy, por lo menos usted se lleve una duda, una inquietud, que esa duda y esa inquietud, al final del camino lo haga mejorar. Yo termino con una frase de Simón Bolívar, a ver, Dylan, apreciado Dylan, para ver si me la coloca ahí. El pensamiento bolivariano siempre tiene que estar presente en estas cosas, maestro Mapuche. Siempre, siempre. Y eso es importante porque precisamente los hombres visionarios son los que hacen la diferencia en el mundo. Y para que ustedes puedan hacer la diferencia en el campo judicial, tienen que ser diferentes, tienen que ser creativos, tienen que ser innovadores, tienen que ser líderes. Panamá necesita líderes, señores. Un fuerte abrazo a todos. Sí, agradecemos al profesor su participación. Aquí hay algunas interrogantes, profesor, de la audiencia. La primera de ellas es: ¿cuándo tomarán acciones para que en Panamá haya un mecanismo de resarcimiento para quienes sean detenidos sin antes habérseles comprobado culpabilidad? Es un tema interesante, miren. Y va derivado de un tema importante. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad civil derivada del comportamiento penal, ahí hay un tema largo y extendido. Largo y extendido, profesor. ¿Por qué? Porque cuando tú metes a una persona, lógicamente, a la cárcel siendo inocente, se les han vulnerado sus derechos y hay una responsabilidad directa del Estado precisamente por el cumplimiento de esas garantías fundamentales que él tenía. Una de esas garantías, ¿cuál era? El derecho a la libertad, el derecho al estado de la inocencia. Si te metes preso siendo inocente, entonces tenemos una vulneración clara y flagrante de estas cosas. Debemos entender que existe la responsabilidad extracontractual, es decir, la responsabilidad que tiene el Estado producto de la negligencia que comete ¿quiénes? Sus funcionarios. Pero es que no pensamos solamente en ese aspecto, sino que hay que pensar no solamente en condenar al Estado, hay que pensar en condenar al funcionario. Yo coincido con esa teoría realmente, porque si no, los funcionarios hacen lo que se le venga en gana, precisamente porque al final es el Estado el que viene a acreditar su responsabilidad monetariamente. El Estado somos todos, señores. Todos pagamos con nuestros impuestos a los funcionarios públicos. Nosotros somos funcionarios públicos. Los profesores son funcionarios públicos pagados por ustedes. Entonces, lógicamente, usted espera que ese funcionario actúe basado en la legalidad, actúe basado en la Constitución. Y si irrumpe estos principios, entonces no solamente debe ser condenado el Estado y la colectividad, sino la responsabilidad individual de cada uno de estos funcionarios
en la comisión de estos actos que representan, lógicamente, afectaciones directas a estas garantías, también tienen que analizarse. Eso no es nada nuevo tampoco, eso existe en Colombia, en el Cono Sur. Nada más que aquí en Panamá pareciera que estuviéramos hablando de la NASA o de Venus o de Júpiter. Eso no existe, eso no es nada nuevo, eso existe en otras latitudes. Mientras nosotros no condenemos a nuestros funcionarios por sus acciones negligentes o por sus acciones dolosas, nosotros vamos a seguir en esta misma situación. Y eso lo cuestiono yo todos los días, lo digo, miren, el tema de la negligencia médica. ¿Usted cree que eso está bien? Finalmente, una persona que le deje un montón de gasas adentro, producto de esas gasas, esa persona entonces queda, lastimosamente fallece por infección posterior. Pero ven acá, ¿quién es el que ha cometido realmente esa negligencia? Recientemente se dio un caso, no sé si lo están viendo, que le trasladaron, querían trasladarle a 10 multas a un médico en el área de La Chorrera por una situación de negligencia médica y que revirtieron la situación y ahora va a tener que pagar días en la cárcel. No se le trasladó, no se le convirtió en 10 multas. Cuando comencemos realmente a ejemplificar esos casos, yo les puedo decir entonces que vamos a tener funcionarios que entiendan realmente la importancia de seguir los protocolos médicos en este momento, por los protocolos procesales correctos, por los procedimientos procesales correctos en su accionar. Y eso va de la mano con un manual de cargo claramente que tiene que estar definido en la administración pública, que muchas veces no se define. La siguiente pregunta es: ¿cuándo se deben presentar los elementos de convicción por parte de la defensa técnica durante la fase de investigación o en la misma audiencia de fase intermedia? Esa es una pregunta realmente interesante y profunda. ¿Por qué? Porque como el sistema cambió, antes lo que se hacía era que usualmente usted llevaba las pruebas ¿dónde? Donde el fiscal, quien era quien instruía la investigación, todavía sigue instruyendo la investigación. Pero ahora se rompió ese esquema. ¿Qué significa? Yo no tengo que llevar donde el fiscal nada. No tengo que llevar, si yo no quiero, no llevo nada. Ah, profesor, pero si yo quiero que me cambien la medida, bueno, entonces lleve algo, pues, para decirle, practíqueme esto, hágame esto, y después decirle al juez de garantía, cuando pido la sustitución de la medida, yo le presenté esto al fiscal, y no me lo quiso dar, no lo gestionó, no lo diligenció. Entonces, las cosas están cambiando dentro de la investigación, por ende, necesitamos que salga esa persona. Ahí el criterio cambia si estoy pidiendo una revisión de la medida. Pero si lo que yo estoy diciendo es que ese hombre es inocente, ese hombre es inocente, ese hombre es inocente, yo no tengo por qué adelantar mi teoría del caso y llevarle los testigos al fiscal para que él sepa que no es así. No, muchas veces los fiscales ya tienen un criterio determinado. Ellos dicen, no, él fue. Usted puede llevar a todo el mundo allá y él va a mantener su criterio. Entonces lo que usted ha hecho es que le ha mostrado sus cartas no al enemigo, pero sí al adversario, porque esto es un choque de trenes. Aquí no estamos jugando, al fin y al cabo estamos jugando con la libertad de las personas o debatiendo, no jugando sobre la libertad de las personas. Entonces, con mucho respeto profesional, eso sí, siempre, dentro del marco del respeto, pero aquí cada uno trata de ver cómo gana ese proceso. Conclusión. Depende de lo que ustedes vean dentro del procedimiento, si es viable o no es viable llevar o presentar elementos ante la fiscalía. Yo usualmente lo que hacía era que no los llevaba. Los presentaba en la fase intermedia, demostraba la pertinencia, la congruencia de la prueba, lo necesario que era para mi teoría del caso de ese testimonio, y yo no le daba la posibilidad al fiscal de que supiera o que le hiciera una entrevista a esa persona, si era una prueba testimonial, porque así no lo preparaba para el juicio. Cuando llega al juicio, él llega sin nada, no sabe ni por dónde va a hablar ese testigo, y tiene entonces que hacer preguntas, como lo mencionaba el doctor Tello, de pesca. Es decir, pescando, tirando a ver para ver qué sale, porque no tiene información sobre el testigo. Distinto es que yo lleve el testigo, se lo presento al fiscal, el fiscal le hace una entrevista, le hace una serie de pruebas, de preguntas, y esas preguntas entonces las va a validar en el juicio. En el contra, puede decir o sacar esa información y decir, pero usted se está contradiciendo, usted dijo esto en esta entrevista, aquí está, genera preguntas de contrainterrogatorio, precisamente en la parte de contradecir las pruebas y los elementos testimoniales. Entonces va a dejar al testigo, sí, pero usted vino y dijo esto y ahora que usted dijo esto otro. Con duda, sobre todo hacia a los jueces de juicio oral. Por ende, cada uno utiliza una técnica, una estrategia, y usualmente no presentaba a los testigos, sino lo mantenía
en mi teoría del caso, bajo mi equipo de trabajo, bajo mi metodología investigativa, bajo mi manual de trabajo en mi despacho, lo llevaba a la fase intermedia, demostraba la congruencia y después hasta el juicio íbamos con los testigos que teníamos y que el fiscal hiciera las preguntas que tenía que hacer, pero no tenía ningún borrador de entrevista ni nada que lo pudiera ayudar. Adelante, no sé si hay otra pregunta. Si hay alguna otra pregunta. Si no, bueno, le agradecemos al profesor Jorge Chávez su participación y damos paso a las palabras del profesor Arecio Valiente, su director.